Pues bueno, me da muchísimo gusto estar en esta tarde de sábado con todos ustedes, que son mis alumnas y mis alumnos de neurociencias aplicadas, y tengo el privilegio de contar con la presencia de Julio César Ramírez, quien es neurocientífico y hace investigaciones bastante modernas vinculadas con inteligencia artificial. Pero él nos va a ir comentando a lo largo de su charla que suele ser muy amena, muy didáctica y muy interesante esto que está trabajando, y le pedí que nos ofreciera el tema de epigenética, que recientemente lo presentó en el grupo de Happynar, pero creo que puede resultar muy interesante para ustedes, sobre todo porque tienen la oportunidad de conversar con él, de preguntarle sus inquietudes y de profundizar en aquellos temas que tengan mayor interés. Entonces, pues no me queda más que darle el espacio a Julio César y gozar de su presentación. Así que adelante, Julio César. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Me escuchan ahí? Sí. Es que entonces es Josefa que se te le está yendo, creo que el sonido. ¿O soy yo el que tengo inconvenientes? Bueno, No, sí me... bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Josefa, por la invitación, que yo honrado estoy aquí con el grupo. Yo voy a tratar de que este tema, que es un tema un poco complejo, lo podamos entender de una manera muy sencilla, muy dinámica, muy amena. Y lo voy a relacionar directamente con las neurociencias, que es mi campo de especialidad, en el cual soy doctor en neurociencias, pero este es un tema que me viene apasionando hace muchos años, porque pues finalmente cuando uno estudia neurociencias, estudia hasta las bases moleculares, y nos vamos a dar cuenta cómo estas bases moleculares de alguna manera también inciden y determinan, si es que queremos o no, la vida y nuestras condiciones. La epigenética, pues realmente cuando se habla de epigenética, anteriormente hablábamos de genética, es porque estamos hablando, epi es sobre la genética. Ya les voy a explicar un poquito más adelante en qué consiste realmente esto. Primero, quiero presentar mi representación. Yo soy el director de la Fundación Instituto Científico Neurointegral en Colombia. Es una fundación donde convergen muchos grupos de investigadores, donde venimos hace rato haciendo un trabajo muy serio, muy dedicado, donde tenemos 4 áreas muy bien establecidas, donde tenemos un spa y un gimnasio para tu cerebro, que es un sitio que no tiene un objetivo clínico, pero que tiene resultados clínicos. Esto es un poco contraintuitivo, pero realmente así es, porque cuando instalamos el spa y gimnasio para tu cerebro, que son unos centros donde las personas que quieran reducir el estrés, personas que se quieran sentir mejor, que quieran potenciar sus capacidades, etcétera, puedan ir a nuestro espacio, pero por accidente no entendieron cuál era nuestro concepto, así que empezaron a llegar personas con trastornos emocionales severos, con trastornos psiquiátricos, con problemas neurológicos, con enfermedades crónicas, degenerativas, neurodegenerativas. Y digo por accidente porque cuando las personas empezaron a llegar, pues, y me dijeron a mi doctor, hay este caso, esto no es para mí, no es el objetivo de nuestra institución, pero yo había diseñado una estrategia a través de neurotecnología, a través de poder ver la actividad en tiempo real del cerebro, a través de realidad virtual, a través de biofeedback y otra serie de técnicas que ya se las explicaré. Pues la intención era hacer que las personas se sintieran mejor, pero por accidente terminamos atendiendo a estas personas debido a que insistían, que ya habían perdido la esperanza, ya habían ido donde los neurólogos, donde los psiquiatras, y los mismos psiquiatras empezaron a escribirnos: no sé qué hacer con ese paciente, ayúdame. Así que estas personas empezaron a llegar, y la sorpresa fue que estas personas empezaron a generar cambios rápidos, sorprendentes. Los primeros dije, bueno, esto fue un accidente, como es normal. Después dije, estos son coincidencias, pero cuando las coincidencias son muy seguidas, ya estamos hablando de ciencia. Cuando se repite mucho algo, estamos hablando de ciencia, así que le prestamos atención y empezamos ya de ahí en adelante a ajustar nuestra metodología y a publicar los resultados clínicos, que lo estamos
justamente publicando en un nuevo libro que estamos lanzando el próximo mes. Ya se los voy a mostrar. Así que el Spa y Gimnasio para tu Cerebro se convirtió en un sitio donde no tiene un objetivo clínico, pero que tiene resultados clínicos. No queremos como entrar en el juego de la terapia, sino que queremos enfocarnos en potenciar las capacidades, en la solución más, no en la enfermedad, y eso es lo que venimos haciendo a través de ahí. En el segundo lugar tenemos una escuela internacional de neurociencias donde damos maestrías, micromaestrías, microtítulos y estamos haciendo especializaciones en el área de neurociencias. El centro de investigación donde ya convergen en estos momentos más de 40 investigadores de diferentes partes del mundo, el cual dirijo, y los programas y entrenamientos que llevamos a cabo con grupos especializados, con deportistas, con Fuerzas Armadas y con otra serie de grupos de alto impacto donde se requiere un apoyo y un entrenamiento. Este es el libro donde estamos ya publicando y donde estamos ya divulgando todos los casos clínicos. Algunos casos para mí fueron procesos de neuroplasticidad, pero los procesos de neuroplasticidad llevan también a que hayan cambios moleculares y como tal cambios epigenéticos positivos que pueden crear cambio en la dirección de una enfermedad que seguramente te dijeron que era para toda la vida y que nunca se iba a solucionar, o que de repente, por el contrario, se pueden presentar enfermedades que nunca tuvieron ni tus antepasados, pero de repente, por ciertas condiciones que les voy a explicar, aparecieron. Muy bien. Haciendo un repaso como en la escuelita, como les dije que lo vamos a manejar de esa manera para que lo entendamos, pues nuestras células, nosotros somos un saco de células, incluyendo las neuronas que hablamos, pues son células nerviosas que tienen un comportamiento muy similar y que cada una de las células de estas tiene un objetivo, pero que su composición y su núcleo en más del 95% es el mismo. Entonces, para poner en contexto y explicarlo rápida y sencillamente, realmente todo esto, todo este entramado, toda la información genética, el 50% que aporta mamá, el 50% que aporta papá, todo eso está dentro de esta cadena genética, dentro de toda esta secuencia genética, y estas secuencias, estos pedazos de secuencia que nosotros los miramos por letras, no es importante que ustedes se aprendan las letras, pero trozos, digamos, de esta secuencia, cada trozo de esto es un gen. Y esos genes, digamos, son los que se expresan o no se expresan. Cuando uno de los presupuestos más grandes que es en la historia de la ciencia que se ha entregado se le dio a muchos científicos para poder identificar el genoma humano. Y eso, quienes recordamos entre los años 80 y los años 90, pues estábamos esperando con ansias porque se esperaba que una vez se identificara todo, cuántos genes teníamos, todo ese genoma, pues seguramente íbamos a poder de ahí en adelante curar todas las enfermedades, íbamos a tener la información completa de cómo fabricar un humano, de cómo fotocopiarlo, de cómo hacer absolutamente todo. Y efectivamente, pues muchas de las sorpresas que se dieron es que los genes que tenemos no eran la cantidad que nos imaginábamos. Primero dijeron que eran 25,000 genes, luego volvieron y contaron y dijeron que eran 23,000 genes, ya no volvieron a contar más. Lo cierto es que un granito, o sea, un granito de arroz, que es una cosa tan chiquitita, tiene más de 40,000 genes, mientras que una célula humana no pasa de 23,000 genes. Entonces, esto es lo primero que llamó la atención, pero otra cosa que llamó la atención es que algunos de estos genes estaban como apagados, como que no se expresaban. Hagan de cuenta de que estos son unas luces de Navidad y este bombillo está prendido, este otro no y este otro no está prendido. Así que, bueno, ¿por qué unos se encienden y por qué otros no se encienden? Eso fue lo que empezó a generar inquietud. Ahí empezaron a hacerse unos nuevos estudios. Yo pienso que la ciencia nunca más va a tener tanto presupuesto como el que tuvo en ese momento, digamos, este genoma humano, en el cual trabajaron muchos científicos. Entonces, lo que se empezó a observar es que con el tiempo, en estas, digamos, en estas secuencias, vamos a pasar acá, permítanme un momento,
En estas pequeñas secuencias, esto es una secuencia y esto es un ADN. No sé si están viendo cómo lo señalo. Esto es, digamos, esta secuencia es un gen. Entonces, este gen, de alguna manera, muchos de ellos pueden aparecer marcas sobre esa secuencia. Estos puntos que ustedes están viendo en la parte, algo pasa con mi mouse. Un segundo, por favor. Ya, vamos a hacerlo mejor con el dedo. Bien, algunas marquitas, estas M's que están viendo de color rojito, esas marcas se posan sobre la secuencia y pueden llegar a encender o apagar una secuencia genética. No solamente sobre la base, digamos, sobre la secuencia del gen, sino que también después esto se va enrollando en algo que se llaman histonas. Las histonas son... Las histonas es donde se va enrollando digamos, todo este entramado, y finalmente, una vez esto se enrolla, esto queda empaquetado totalmente, ¿ok? Queda totalmente empaquetado el ADN, y aquí es donde realmente también hay una metilación o unas marcas. No voy a hablar de metilaciones, ni de atilaciones, ni de cetilaciones, sino que vamos a hablar que aparecen unas marcas. Y estas marcas de alguna manera cambian el comportamiento o la expresión de esa secuencia genética. Ahora la pregunta es, ¿de dónde aparecen esas marcas? O sea, ¿por qué se dan esas marcas? ¿Qué es lo que hace que un gen se encienda o que un gen se apague o que no se exprese? La otra pregunta es realmente cuál era, digamos, el objetivo de ese gen. ¿Será que el encender ese gen puede activar automáticamente la disposición para una enfermedad como el cáncer? O por el contrario, encender ese gen podría ser que automáticamente se pueda controlar o inhibir una enfermedad crónica o degenerativa. Ahí fue donde empezaron a aparecer las preguntas y donde se empezaron a hacer estudios mucho más profundos. Empezamos primero a desmitificar como ese determinismo genético de que todos los seres humanos estábamos determinados, lo que venía de papá y mamá, nacíamos y así íbamos a heredar exactamente lo mismo. Pero lo que empezamos a ver es que cuando se empezaron a hacer estudios, se vieron estudios de gemelos idénticos, ¿sí? Gemelos idénticos, y se podía ver que con el tiempo, si estos gemelos eran separados, ¿sí? Todavía mucho más, iban presentando cambios en estas marcas epigenéticas. ¿Y de qué dependían esos cambios? Del ambiente donde vivían, de la alimentación, del tipo de deporte que practicaban o que no practicaban, en fin, de la mayoría de los hábitos, del medio ambiente, si estaban expuestos a contaminantes. Entonces se pudo ver que ellos expresaban o metilaban diferente o aparecían marcas diferentes en los dos, siendo que ellos traían una misma base genética idéntica por ser gemelos idénticos, y además su fenotipo con el tiempo iba cambiando. El fenotipo es, digamos, es el parecido que tenemos, ¿no? Entonces ese fenotipo también iba cambiando con el tiempo. Estos estudios pues empezaron a arrojar de que objetivamente no era de que nosotros heredábamos una base genética y ahí quedaba, sino que habían cosas que generaban estos cambios. Esto nos llevó a muchas reflexiones, hay muchas hipótesis, ¿sí? Pero hay muchos estudios que respaldan que literalmente todas las cosas que pensamos y que sentimos, ¿sí? O todas las cosas que olemos nos generan sensaciones, lo que escuchamos, etcétera, y que esas sensaciones pueden generar metilaciones, o por el contrario, puede desaparecer una metilación y activar una secuencia genética. Esto es un tema un poco complejo de entender, especialmente, por eso a veces buscamos no utilizar tantos tecnicismos, pero los estudios han ido mucho más allá. Esto que ve aquí se lo voy a mostrar más fácil. Este es el núcleo de una célula, ¿sí? Este es el núcleo de una célula. Y dentro del núcleo de una célula hay 23 pares de cromosomas. Recuerde que en cada uno de estos cromosomas, me devuelvo nuevamente, en estos cromosomas
tengo que siempre volverme a avanzar, es donde está enrollado en las histonas, totalmente enrollado y empaquetado y seguro, ¿ok? Todas estas secuencias genéticas que están acá, totalmente enrollado y está empaquetado, ¿ok? Y está dentro del núcleo de la célula. Vuelvo y avanzo. Entonces aquí podemos ver, pero algo que se empezó a encontrar, ¿ok? Que como esto está compactado, digamos, dentro de estos, digamos, dentro de estos cromosomas, lo que pudimos empezar a ver también es que estos cromosomas, donde está empaquetado esto, los bordes de los cromosomas empiezan con el tiempo a desgastarse. No sé si han visto el cordón de un zapato, no sé cómo se llama, las agujetas, creo que se llama en México. Sí, Eso es como si fueran unas agujetas, ¿sí? Aquí en esta parte hay una parte que está cubierta, ya se los voy a mostrar en otro colorcito más adelante. Y lo que se empezó a ver es que las personas que están más expuestas al estrés presentan tanto más metilación en el ADN, pero que también presentan un desgaste, ¿sí? En unos capuchoncitos que llevan en los extremos de los cromosomas. La edad biológica de un ser humano se puede medir de diferentes maneras. Desde la manera más sencilla, que es ver procesos neurológicos o cognitivos, pero molecularmente y biológicamente es el desgaste que tenga realmente en estos bordes de estos cromosomas. Y lo que se ha visto es que las personas que están muy sometidas a estrés constante, a estrés crónico, estas personas pueden llegar a envejecer entre 7 y 15 años. O sea, que puede tener 40 años, ¿sí? Cronológicamente, o sea, tengo 40 años, estoy cumpliendo 40 años, pero biológicamente puede estar bueno, tiene 40 de 55 en este caso. Estos estudios ya se hicieron, de hecho una premio Nobel muy reconocida hizo estos estudios y se pudo encontrar que en un estudio que se hizo con madres que tenían hijos con problemas o enfermedades crónicas y que tenían que cuidarlos mucho, estas madres estaban muy estresadas, estaban muy ansiosas, estaban muy depresivas y se pudo ver cómo ese proceso justamente se aceleraba. O sea, lo que quiere decir esto es la evidencia científica de que los procesos de envejecimiento no son procesos estables, porque por el contrario, se ha visto en algunas personas con buenos hábitos que por el contrario, ese desgaste ha sido mucho más lento, ¿ok? Y las metilaciones, y también pueden llegar a tener menos metilaciones o marcas, ¿sí? En las secuencias genéticas. Pueden expresar genes, ¿sí? O pueden, digamos, no inhibir la actividad de algunos genes porque hay algunos genes que son responsables de evitar procesos como el cáncer, procesos degenerativos en algunas células para que se conviertan en cancerígenos. Y si esos genes se inhiben, pues entonces esa protección la perdemos. Entonces, aquí la primera evidencia científica, vuelvo y le repito, de que estos procesos de envejecimiento no son estables, para que lo sepan. O sea que reducir el estrés es el primer método, no desaparecerlo, ¿no? Sino reducirlo para poder tener, digamos, menos impacto, no solo mental como pensábamos o físico social, sino también molecular. Realmente aquí es donde está la base de la vida y de la salud de nosotros. Entonces, como hablábamos, los genes son una unidad del genoma que contiene la información necesaria para un elemento funcional. Un gen que califica o que se expresa fabrica una o más proteínas. Un gen puede llegar a fabricar varias proteínas necesarias. Estos son los elementos funcionales, ¿ok? Como proteínas no codificantes u otros. Aquí pues lo que les había comentado, cuántos genes tenemos. Algunos hablan de 18,000, pero más o menos podemos llegar a tener hasta 23,000 genes. El problema es cuáles se expresan y cuántos se expresan y cuáles califican para generar una proteína, ¿ok? Bien, ¿qué cosas pueden hacer que aparezcan estas metilaciones y estas marcas o que realmente estas marcas que aparecen acá
como pueden ver acá, pueden llegar a inhibir la acción, digamos, de un gen, la expresión de un gen, o, ¿por qué no?, a activar o a despertar un león dormido, activar una secuencia de gen que estaba apagado, que quizás puede también generarnos todo lo contrario. Pues primero, los productos cancerígenos, cuando estamos expuestos, digamos, a mucha contaminación, así que algunos viven en el DF, entonces cuando estamos expuestos a mucha contaminación, la falta de actividad física, el estrés, el tipo de alimentación, el tabaco, algunas infecciones también pueden producir esta metilación e indudablemente la inflamación. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Esto entonces puede generar activación o inactivación, recuerden, o activa o inactiva, porque puede que el gen esté encendido y esta marca lo apague, o puede que esté apagado y esta marca lo pueda encender. Eso es, digamos, la parte interesante del asunto, y es la lotería a la que estamos nosotros, o a la ruleta rusa, le llamo yo, a la cual nosotros realmente estamos expuestos. Vayan guardando sus preguntas para el final, pero la buena noticia es que todo lo contrario de lo que ustedes están viendo ahí, el no estar expuesto a contaminantes, el hacer actividad física, mire que aquí no hay nada diferente a lo que siempre hablamos. Aquí no hay nada, la mayoría son de sentido común. Aquí no hay algo que diga, ay, yo no sabía. Todos sabemos que la alimentación, que el estrés, que la falta de actividad física, que la exposición a contaminantes, ¿sí?, que el tabaco, que las infecciones, bueno, en general, realmente pueden llegar a producir estos efectos. Esto no es nada nuevo y, como te digo, la mayoría de nosotros lo sabemos. Segundo. Bien, entonces literalmente nosotros tenemos el destino, o sea, no estamos determinados genéticamente, sino que nosotros tenemos el destino y podemos mover la palanca para poder fabricar las sustancias necesarias, vitales para nuestra vida e inclusive para nuestro proceso normal, regular de envejecimiento, y no un proceso acelerado. Literalmente está en nuestras manos, y aquí es que nosotros pues podemos ponernos por encima de ellos y podemos, digamos, ayudar a cambiar ese destino. O sea, podemos ser arquitectos realmente de nuestra vida a través de generar buenos hábitos. Sin embargo, para allá va. Sin embargo, tengo que decirles e informarles, bueno, aquí pueden detallar un poquito más lo que les hablaba anteriormente. Si ven estos extremos que tienen los cromosomas, se llaman los telómeros. Estos telómeros en estos extremos, acuérdate que aquí adentro está empaquetado, todo este ADN está enrollado en algo que se llaman histonas y está súper empaquetado aquí adentro. Y estos bordes son los famosos telómeros o telomerasa. Estos son los bordes que les comento que se ha notado que en las personas que están muy expuestas al estrés, esta telomerasa se va gastando mucho más, y eso es lo que mide la edad realmente biológica, y que cuando ya esto se desgasta, ya la célula no se divide más. Entonces realmente es donde viene un proceso de envejecimiento y es donde aparecen muchas más enfermedades. Julio, Sin embargo, ustedes van, ¿perdón? Ya no te estamos viendo. Ah, sí, estoy justamente para que se centre más en la presentación, más que en mí. Entonces, a ver, pongo mi camarita para que me vean. Entonces esto es importante porque ustedes ya van a ver productos epigenéticos. Acuérdate, cuando empezamos a hablar de neurociencias, pues empezaron a aparecer productos para potenciar el cerebro, ¿no? Y hay una cantidad de mentiras y de productos que realmente sirven para el cerebro, que se venden por ahí, hasta bebidas, neurocosas, neuroaquello, neurobostezo. Entonces, en esto ya también hay productos productos epigenéticos. Indudablemente sí ya hay medicamentos, algunos fármacos autorizados que pueden generar efectos epigenéticos y que pueden controlar estas marcas
pero que son productos súper costosos y que yo, como neurocientífico, diría, bueno, no sé hasta qué punto, qué tan ético son estos productos. Solo quiero decirte que este destino lo tienes tú en tus manos y que tú realmente lo puedes direccionar. Mira, había una persona ahorita justamente que hablaba y estamos hablando justamente de cierta enfermedad. Eh, yo tengo un paciente con esclerosis múltiple, muy conocido, se llama Sergio Cortés, hace parte también del grupo que me comentaban anteriormente. Y lo que ha pasado con Sergio es que cuando él tuvo, digamos, cuando ya se identificó la enfermedad y tuvo un problema de reemplazo de cadera, pues a él le dijeron que ya nunca más iba a volver a caminar. Eso fue lo que se le dijo a Sergio. Ya tú nunca más vuelves a caminar. Pero con el tiempo, Sergio ha venido teniendo una remisión espontánea. Bueno, él ha venido en proceso con nosotros, pero no solo con nosotros. Él ha sido una persona que realmente ha creído en que su condición la puede venir cambiando y la ha venido cambiando a través de cambiar también muchos hábitos, a través de cambiar su forma de pensar. Y lo último que supimos ayer de su visita al neurólogo es que algunas de estas lesiones han empezado a ceder en su cerebro. Y como tal, Sergio ha empezado a presentar una mejoría, camina, de hecho, pues es un gran expositor, trabaja para nosotros también en estos momentos en procesos terapéuticos y es una persona que ha empezado a cambiar su destino. Eh, Hay algo que se llaman remisiones espontáneas. Para muchas personas, las remisiones espontáneas, o sea, que es una persona que tiene una enfermedad de repente se curó, digamos en el argot religioso, eso se llaman milagros. Tuvo un milagro, la Virgen, está bien. Pero en lo científico, lo que podemos ver cuando hay un cambio, posiblemente en la secuencia o posiblemente en la expresión genética, para nosotros es posible que es lo que cambie el comportamiento de un grupo de células, especialmente en temas como el cáncer, que se han estudiado, que es donde más realmente se ha estudiado, donde más se ha estudiado. Y lo que se ha visto realmente es que estas células cancerígenas se siguen alimentando igual del cuerpo. O sea, a pesar de que son cancerígenas, ellas necesitan oxígeno, necesitan sangre, necesitan todo, o sea, siguen siendo parásitos y se siguen alimentando. Pero en procesos, digamos, en remisiones que se han visto, lo que realmente se ha identificado es que ha habido un cambio en la secuencia, en la expresión de un gen, y eso ha cambiado el comportamiento de ese grupo de células y es donde se presenta una mejoría. Obviamente, parte puede ser el tratamiento, pero parte también se ha identificado que realmente es lo que ha sucedido. O sea que lo que le llamamos milagros o para nosotros son remisiones espontáneas en la ciencia y muchas de ellas tienen que ver con cambios moleculares que se presentan. ¿Por qué tiene relación esto con las neurociencias? ¿Qué tiene que ver las neurociencias y la epigenética? Porque finalmente lo que ustedes han podido ver ahora es que todo viene exactamente de lo mismo que venimos hablando cada vez que hablamos de neurociencias, cada vez que hablamos de estrés, cada vez que hablamos de ansiedad, cada vez que hablamos de la biología de la conducta humana, de lo que nos agobia, del sufrimiento humano, etcétera. Y justamente lo que se ha podido observar, como les decía, puede suceder lo contrario. Y lo que se ha visto es que en los meditadores profesionales, que son los que se han hecho medidas, estas personas presentan menos metilación en el ADN, pero además lo que se ha visto, digamos, en estas personas es que el largor de los telómeros, que era lo que vimos anteriormente, se deterioran mucho más lento, o sea que el envejecimiento biológico de estas personas que meditan es mucho más lento, o sea que tienen un proceso de envejecimiento ralentizado, no acelerado como en la mayoría de nosotros. Ahora, esta información no es para decirte, bueno, ustedes tienen que dedicarse a ser meditadores profesionales para que no se envejezcan y para que tengan buena vitalidad. Solamente deben entender de que, digamos, nuestra mente inquieta, nuestra mente que anda brincando de rama en rama,
nuestra mente que no para de sufrir, que no para de especular, que no para ni un segundo, pues de alguna manera nos lleva a generar sensaciones estresantes que producen todos los demás efectos. Yo quiero devolverme y quiero hacer una pequeña explicación concreta en esta diapositiva que está acá. Esta diapositiva, la mayoría de estas cosas, hay algunas que, no sé, que también se podrían controlar como los efectos cancerígenos si utilizáramos filtros, pero todo eso que tiene que ver con la dieta, con el tabaco, con las infecciones y con las inflamaciones, vienen exactamente de lo mismo, del estrés. El estrés, cuando se hace crónico, altera las conductas alimentarias. El estrés, para mí, como neurocientífico, es el activador o es el primer camino, la primera vía que después se abre en muchísimas ramas, en muchísimas vías que llevan a muchas partes del mundo. En este caso, a muchos tipos de trastornos e inclusive a llegar a procesos moleculares, hilando fino, como lo estamos haciendo hoy, a procesos moleculares, como lo que estamos viendo, de efectos de metilaciones y efectos de inhibición o de activación de algunas secuencias, y en este caso de algunos genes. El estrés también es un generador realmente de conductas adictivas, ¿sí? También el estrés es el número uno que abre el paso para las infecciones y para los virus, debido a que es debido a que realmente lo que hace con nuestro sistema inmune es modular o bajar la actividad de él. El estrés también promueve la inflamación. Y en fin, otra serie de conductas o de desviaciones o alteraciones que todo provienen, y el estrés siempre debería estar en la primera parte, digamos, de la pirámide, de donde de ahí se empiezan a formar absolutamente todo, hasta las conductas antisociales, la violencia, los accidentes, ¿sí? No derivado del estrés, sino que el estrés puede causar, por ejemplo, un déficit de atención o una falta de atención o una conducta violenta o una conducta agresiva o una conducta que haga que nos aceleremos, nos accidentemos, etc. Entonces, el estrés debería ser el factor número uno a controlar para evitar toda la mayoría de las incidencias y más del 85%, digamos, de las visitas que nosotros hacemos al médico. Es más, voy a darles un dato que ustedes lo pueden comprobar una vez termine la charla, si quieren anótenlo, para que ustedes lo comprueben, para que vean más o menos justamente cómo ciertas cosas se impactan y ni siquiera nos damos cuenta. Mira, en este momento creo que vamos en más de 3 millones de muertes por efectos de una pandemia muy dura, que de hecho en Colombia en este momento estamos en el pico más alto desde que comenzó la pandemia. Más de 3 millones en un año y medio que llevamos de pandemia, ya cumplimos año y medio. Entonces, anoten, más de 3 millones. Pero quiero que sepan y que la única solución para eso es crear una vacuna, ¿sí? Para poder controlar. La vacuna no cura el coronavirus. La vacuna fortalece el sistema inmune, nos genera anticuerpos para poder tener menos efectos. O sea, no se está controlando, no se está desapareciendo la enfermedad, simplemente nos están dando una herramienta más para poder lidiar con los efectos del coronavirus. Pero ahora quiero que anoten y sepan que cada año, escuchen lo que les voy a decir, cada año mueren entre 12 y 15 millones de personas por problemas cardiovasculares. Entre 12 y 15 millones, de 3 millones saltamos casi a 15 millones por problemas cardiovasculares. Y la noticia es que para el 90% de estos problemas cardiovasculares, la vacuna la tienes tú. La OMS dice que más del 85% de las muertes o de los problemas o los déficits cardiovasculares son prevenibles a través de los buenos hábitos. Es increíble el impacto que tiene. Y cuando uno mira este número, porque la gente dice, más de 3 millones de personas han muerto pero cada año
De hecho, cada año morirán menos, hasta que no morirán sino poquitas personas por coronavirus, pero cada año mueren más personas por problemas cardiovasculares. Y estoy anotando solo una de las enfermedades que generan muertes y que son prevenibles, casi en el 90%. La mayoría de enfermedades, diabetes, obesidad, toda la mayoría de las enfermedades, más del 85% son prevenibles. Casi todas son prevenibles. Entonces, para mí, vuelvo y le repito como neurocientífico, esto del estrés, el estrés crónico, objetivamente, ahora no vamos a decir que hay que desaparecer el estrés, porque si desaparece el estrés, pues desaparecen a los humanos, estaríamos muertos. La actividad de nuestro cerebro, para nosotros los neurocientíficos, cuando nos preguntan qué es la mente y qué es el cerebro, nosotros los neurocientíficos, lo primero que decimos es que la mente es el cerebro en actividad. Entonces, alguien fallece, muere, y le abren la cabecita, sacamos el cerebro, ahí está y lo podemos ver. Hay cerebro, pero no hay mente, ¿sí? Solamente hay cerebro. Pero cuando se está vivo, hay actividad. Entonces, ahí está la mente, el cerebro en actividad. Entonces, siempre necesitamos una cota de estrés, porque sin estrés no nos levantaríamos ni de la cama. Entonces, el tema es lo mismo que las emociones, ¿no? El tema es regular, no permitir que nos sobrepase y que no se encadene una situación compleja con la otra, porque el cortisol que se genera, bueno, son varias sustancias, pero especialmente hablemos del cortisol. Una vez tú tienes una situación estresante, en milisegundos se activan una serie de recursos y una serie de hormonas, entre ellas el cortisol, que es arrojado en sangre. En segundos ya está ahí en la sangre, pero dura horas en desaparecer. Horas. ¿Ok? Dependiendo de la cantidad que se haya arrojado. Entonces, ustedes se imaginan, si ustedes tienen una situación muy estresante, cortisol, pero al rato tienen otra, cortisol, al rato tienen otra, cortisol, al rato tienen otra, cortisol. Quiero que sepan que automáticamente esto lo que hace es automáticamente modular la actividad del sistema inmune, elevar la tensión arterial, cambiar el ciclo y la actividad del sistema digestivo, y lo que hace es otra cantidad de cosas que realmente alteran el funcionamiento, y finalmente las mismas células hasta a nivel molecular se ven afectadas porque puede cambiar en ese momento el comportamiento de ellas y poder inclusive llegar a alterar la expresión genética. Entonces esto es un tema muy serio, un tema que nos viene afectando, un tema que pues que no nos lo enseñan porque primero es difícil enseñarlo. Esto no es un tema fácil. Hasta para quienes conocemos de esto no es fácil. Además que esto va conectado un poco más allá, y aquí viene la parte más compleja del asunto. La parte más complicada, yo ya les expliqué la parte más fácil, imagínate. Ahora viene la parte más complicada. Ahora, nuevas teorías, pero que teorías que toman mucho peso, ¿sí? Nos muestran que quienes hemos estudiado un poco los fenómenos cuánticos, ¿sí? A través, digamos, del comportamiento, digamos, de los electrones y de, digamos, y de las, digamos, de la composición básica de la materia, pues hemos podido encontrar que la intención y que otra serie de cosas pueden cambiar la vibración de estas células, y como también pues cambiar su comportamiento y afectar genética y epigenéticamente también estas secuencias. Esto es un tema un poco más complejo, pero cuando uno mira un átomo y cuando mira lo que hay dentro de ese átomo, que son los neutrones, protones y electrones, cuando uno mira, digamos, y esas partículas que están mucho más allá adentro, que son los cuantos, uno empieza a ver cómo se comportan de diferentes maneras y cómo a la vez se pueden comportar de una o de otra manera. Lo mismo están identificando en estos momentos procesos cuánticos dentro de esta composición que estamos hablando, dentro de estas secuencias y el comportamiento de estas células. Un momento, paso acá nuevamente.
Bueno, ¿cómo está conectado con las neurociencias? Pues básicamente lo que vimos anteriormente, ¿no? Básicamente las neurociencias pues viene aportando hace rato a través de estudios contemplativos, nos viene mostrando justamente cómo podemos aprender sin necesidad de ser unos monjes budistas, que nos vayamos al Himalaya y nos dediquemos solamente a meditar o en posiciones incómodas, pero hemos visto cómo estos procesos van cambiando la forma en cómo se comporta nuestro cerebro y la forma como empieza a aumentar el nivel de atención, ¿sí? Para el control justamente de todos estos factores estresantes. Y una de las cosas que se ha estudiado más, o sea, se ha estudiado mucho las neurociencias contemplativas, pero donde más evidencia hay y que se muestra que realmente impacta mucho más la meditación es en los procesos de estrés. En el estrés se ha comprobado que realmente es donde es mucho más eficaz el poder controlar, digamos, todo este sufrimiento, toda esta hiperinformación, todo este hiperaceleramiento, todo esto que hace que prácticamente seamos como un navegador que tiene abiertas 50 ventanas y que está brincando de una ventana a la otra ventana y finalmente no ve ni una información ni ve la otra. Entonces lo que hemos podido ver que a través del entrenamiento y a través de los procesos meditativos, sin necesidad de ser un meditador profesional, se ha podido ver cómo esta actividad empieza a cambiar y de esta manera empieza a bajar un poco el agobio y empezamos a controlar el estrés. El estrés sería el primer factor a intervenir y de ahí en adelante, una vez controlamos el estrés, podemos empezar a controlar más fácil otra serie de hábitos que con el tiempo, digamos, se van volviendo, se van viciando, ¿sí? Como la falta de actividad física, la falta de movimiento, como la forma de alimentarnos, como muchas personas tienen la necesidad de estar comiendo continuamente o tienen la necesidad de estar comiendo cosas dulces o como todo esto realmente afecta. Y cuando hablamos de epigenética, el impacto mayor de todo lo que se ha visto, porque que el estrés, que esto, el segundo impacto mayor es la alimentación. En la alimentación es donde más se ven procesos epigenéticos. El movimiento es muy importante que se haga sin necesidad de que esto también se convierta en un condicionamiento. Yo he tenido pacientes que le recomendamos como parte del proceso es la actividad física y ellos por principio tienden a decir, bueno, entonces me inscribo en un gimnasio, se inscriben en un gimnasio y resulta que al inscribirse en el gimnasio tienen que cumplir un horario, tienen que pagar un dinero, tienen que hacer una cantidad de cosas que finalmente a veces para algunos se vuelve estresante salir del trabajo, corra porque tengo que llegar al gimnasio y cumplir un horario. A veces se puede convertir en un tema que por el contrario puede ser más nocivo, ¿sí? Que correctivo. Entonces nosotros recomendamos siempre la actividad. Nosotros hemos podido sensoriar, o sea, poner sensores, como están viendo la chica que está ahí, poner una serie de sensores para medir realmente lo que pasa cuando lo que pasa en su cerebro, lo que pasa en su cuerpo, cuando una persona hace movimiento y entre el movimiento sea, digamos, más libre y más espontáneo, tiene más efectividad. Sí, nosotros hemos testeado gente que está haciendo actividad física, pero mientras eso van mirando el celular y van mirando las redes sociales, hemos visto la implicancia que esto tiene. Y lo que hemos podido ver es que entre más libre, más espontáneo, más atento, tiene mayores beneficios. Prestar atención. Entre más puedas prestar atención a lo que estás haciendo, más beneficio desde el punto de vista neurológico y desde el punto de vista molecular se puede hacer. Así que entre la actividad física sea menos condicionante, porque es que es a las 5 y si no es a las 5 no se puede. Entonces esto se puede volver a veces un poco complejo. Y lo otro, pues es que la actividad física que ustedes hagan, pues que sea libre de ataduras, libre ojalá estar prestando atención. Cuando ustedes salen con un perro a pasear, creo que tengo más adelante la edad positiva, pero cuando ustedes salen con un perro a pasear, ustedes se dan cuenta que el perrito disfruta todo, hace pis,
por todo lado, él está feliz porque tiene reacciones fisiológicas de la emoción que él tiene y él va mirando todo, le ladra el que pasa a todo, mientras que la mente de nosotros va pensando un millón de cosas, el problema, lo de más tarde, lo que dejó hacer, lo que va a hacer, la señora que vaya, el señor. Entonces va realmente en muchas cosas y el perro va prestando atención al tiempo presente y nuestra mente va pimponeando entre el pasado, el futuro, bueno, en todo lado. Entonces, mi recomendación como neurocientífico es que la actividad sea espontánea. Si tienen la oportunidad de vivir en un sitio donde hay escaleras y ascensor, pues prefieran las escaleras. O sea, busquen excusas para moverse. Si estás en silla de ruedas, igual, muévete. Y si no, te voy a dar la mejor noticia. Si finalmente hay una persona que no se puede mover porque tiene un proceso realmente grave y no puede ni mover los brazos, sino solamente la cabeza, pues los estudios nos han mostrado que con la mente también podemos ejercitarnos y tiene efectos muy similares, ¿sí? Lo que hemos podido ver es que cuando una persona cierra los ojos y se imagina corriendo, automáticamente cuando lo estamos testeando empezamos a ver cómo la parte motora del cerebro se empieza a activar y cómo se acelera la respiración y la frecuencia cardíaca, que son cosas muy similares a las que suceden cuando estamos haciendo ejercicio. De hecho, se han hecho estudios donde se pone una persona con una mancuerna, se llama una mancuerna, sí, hacer ejercicio, me puedo mostrar mis músculos, ¿no? Pero se pone con una mancuerna, hacerlo diario durante media hora con la mancuerna DL durante un mes y se hace un grupo control, que el grupo control no tiene una pesa, sino que solo se imagina que tiene una pesa. Y lo que se ha visto después de un tiempo es que los resultados en el tono muscular son parecidos, no iguales. Sí, ojo, el de la pesa tuvo mejores resultados, pero el otro también logró tener resultados solamente imaginándolo. Ahora no se vayan los demás, ya el doctor dijo, entonces yo desde la cama pienso que estoy corriendo y ya la hice, ¿no? No la van a hacer porque seguramente ya alguno la tiene que estar pensando. Siempre tendrá mejor efecto hacerlo de a de veras, ¿no? Esto de yo siempre lo pongo como la farmacia, porque realmente aquí es donde está la verdadera farmacia. Aquí es donde podemos encontrar los productos que nos pueden llegar a nosotros a tener una muy buena vitalidad. Yo no voy a dar aquí una clase de nutrición, la podría dar, pero yo solo quiero nombrarles pequeñas cosas, ¿no? Lamentablemente nosotros fuimos muy influenciados por los norteamericanos, ¿sí? Más que por los asiáticos, y nosotros, pues por lo regular, nos comíamos el cuento de que preparar en la mañana unos cereales de sucaritas de Kellogg's hará un tigre de ti. Ni las rayas nos da eso, pero nos empezamos a comer el cuento y empezamos a llenarnos de azúcar, de azúcar, de azúcar. Hay algo muy malo y ahí está involucrada la Universidad de Harvard hace muchos años y están callados, ¿sí? Ni siquiera lo reconocen, pero algunos científicos están implicados en ello. Es que en la época, aquí hay mucha gente joven, ¿sí? Veo la mayoría de jóvenes como que el único viejo acá soy yo, pero cuando yo era un niño, resulta de que se empezó a poner de moda los productos cero grasa porque la grasa pues nos jodía. Entonces, un alimento que tú le quitas la grasa es un alimento insaboro. Entonces, para compensar ese sabor hay que ponerle azúcar. Y azúcar a veces de dos, fructosa y otra. ¿Sí? Por lo regular se le pone fructosa que es más barata. Entonces, lo que hicieron en esos años, los años 70, 80, cuando empezaron estas tendencias y aparecían productos libres de grasa, efectivamente le retiraban la grasa y le ponían una cantidad de azúcar a los alimentos. Entonces ahí fue donde nos empezaron a hacer una población pues diabética y obesa a partir de ahí y una población estresada y una población violenta y una acelerada, que fue lo que nos volvimos la mayoría, por la cantidad de azúcar que veníamos y venimos, porque a pesar de que nos enseñan, pues la gente sigue consumiendo bebidas azucaradas, alimentos azucarados, ¿sí? Y que en la mañana es muy saludable tomar unos cereales con fruta y píquele fruta y una cantidad de azúcar que nos mandamos desde la mañana. Y entonces yo le diría, por eso le digo, para no dar una clase de nutrición,
que la comida de ustedes tengan la mayor cantidad de colores posibles, ¿sí? Sin exagerar, especialmente en las frutas. Las frutas son las golosinas de la naturaleza. Entonces, cuando tú dices, voy a tomarme un jugo de naranja, pues una naranja tiene el azúcar que necesitas en la mañana, pero para hacer un jugo de naranja vas a necesitar como 4 o 5 naranjas, entonces ahí te estás pasando de una cantidad de azúcar exagerada. Entonces tengan mucho cuidado con esas golosinas de la naturaleza, porque por ahí, como nos han enseñado que son saludables, efectivamente son saludables. El tema es que hemos ido siempre exagerando. No, como es saludable, me como una cantidad de fruta picada. Entonces, controlen un poquito el azúcar. Ténganle más miedo al azúcar que la grasa, claro, controlen también la grasa, pero es menos nociva realmente, literal, porque dentro de la evolución se ha demostrado y las teorías han mostrado que el ser humano durante miles de años nos alimentábamos de grasa animal, era lo que comíamos, ¿sí? Y de repente, pues, las frutas no existían, frutas de temporada, pero era una temporada que había y entonces agarraban uno que otro fruto y se lo comían. Pero realmente hay otras teorías que tienen lógica, pero que también algunas dietas intermitentes pueden promover una buena epigenética, debido a que lo mismo, nosotros ahorita sentimos hambre y dele, y dele, y dele, y dele, y esa necesidad de poder rebuscarse el cuerpo con lo mismo que tiene, a veces no le damos tiempo de que haya un rebusque interno. Entonces, mucho cuidado con la alimentación y entre más natural, entre más visiten esta farmacia, más que los supermercados, ¿sí? Está mucho mejor. Más fácil ir a un tianguis, aprendí, que realmente ir a un supermercado donde la mayoría de todos los productos tienen azúcar en cantidad. Siempre, para poder compensar la alimentación. Y deberían prohibir totalmente el consumo de bebidas azucaradas. Completamente deberían. Nada de gaseosas, Coca-Colas, porque realmente es una de las sustancias, el azúcar, que más problemas epigenéticos negativos está generando en las personas. La visualización también ha sido comprobada científicamente y esto tiene que ver con una capacidad que todos conocemos que tiene el cerebro. Hay gente que viendo La Rosa de Guadalupe llora, ¿sí? Y saben que son actrices y actores, pero lloran porque pobrecito, miren, estuvo a punto de morir el hijo. Y todos sabemos que son actores, pero igual uno se cree el cuento. ¿Cuántas veces hemos visto a Arnold Schwarzenegger que casi lo matan en diferentes películas, a Sylvester Stallone? Y uno los ve y uno sabe que son actores, pero uno siempre sufre que no lo maten, porque el cerebro piensa que es verdad. Entonces uno, pues como piensa que es verdad, él no reconoce entre la realidad y la fantasía, ¿sí? Para él está sucediendo. O sea, si tú estás pensando mañana mi jefe de la madre, ya en ese momento estás generando cortisol, sin necesidad de que llegue el día en que está con el jefe y el problema. Desde antes ya estás generando. Pero justamente eso lo podemos aprovechar para bien, porque si tiene esos efectos negativos, el pensar que mañana me van a despedir y que mi jefe está bravo y genero cortisol y me inflamo y genero dolor y genero hasta marcas epigenéticas solo por estar pensando que mi pinche jefe me va a echar mañana, pues imagínate si pensamos lo contrario. Si pensamos que nos va a ir bien y me decía uno, doctor, y si al otro día no me va bien, pues se jodió, pues al menos va a disfrutar de 24 horas previas, digamos, de estar generando buenas sensaciones. Esto no es que le cambie el destino y que usted mañana llegue, porque pues hay magos por ahí que dicen, visualice, cierre los ojos y va a tener $1.000.000 en un mes. Esto me parece desastroso, pero todavía lo hace gente, ¿no? $1.000.000, $1.000.000, 1.000.000, visualízalo y lo va a tener. Pero ahí pues, no hay ninguna evidencia que eso funcione, pero donde sí hay evidencia científica es que tú puedes llegar a tener un impacto positivo hasta en procesos moleculares a través de visualizar. Sí, yo no entendía esto en el pasado cuando hablaban de pensamiento positivo y que hay que ser positivo. ¿Para qué positivo? Pero ahora estudiando, digamos, hilando fino, llegando uno hasta allá, hasta esa base molecular, pues es un muy buen negocio estar visualizando buenas situaciones, porque nuestro cerebro neurológicamente empieza a disponer
Mira, cada vez que ustedes están felices y se emocionan, ¡ah! Algo chévere, ustedes generan varias sustancias, pero hay una sustancia en especial que se llaman endorfinas, que es un antiinflamatorio, o sea, promueve la desinflamación, es un antiinflamatorio natural y también controla el dolor, ¿sí? Entonces, por eso uno cuando a veces está enfermo, llegan amigos y uno empieza a reírse, la enfermedad se va al traste. Eso sí, después se van y queda uno otra vez jodido uno, pero mientras uno se está divirtiendo, se está riendo, uno está generando endorfinas y está promoviendo, digamos, una inhibición sobre la inflamación. Y si disminuye la inflamación, objetivamente disminuye el dolor. Así que visualizar es un muy buen negocio. Donde también hay evidencia que la visualización funciona es para alguna actividad concreta. Por ejemplo, mañana en mi presentación ante la junta directiva, yo voy a tratar de que convencer a todo. Eso también funciona porque eso lo que te da es confianza, tranquilidad. Y cuando uno está confiado y tranquilo, los procesos creativos, intuitivos y mucha serie de procesos cognitivos que son importantes a la hora de hacer una presentación, pues están ahí libres y disponibles, a diferencia de que desde el día anterior esté uno ahí, me va a ir mal, me va a ir, y que llegue y esto, la actividad del lóbulo frontal se inhiba, cognitivamente esta es un desastre. Entonces también ahí funciona la visualización. Realmente nos deberían enseñar a visualizar, pero visualizar, bueno, porque todos visualizamos, pero visualizamos mal. El mundo está en caos, todo va a estar mal, se va a acabar, y todos estamos siempre pensando en lo negativo. Nosotros, como les decía al principio, este es como el letrero gigante que hay en cada uno de nuestros establecimientos, donde tengo un centro, le llamamos spa, gimnasio para tu cerebro, y pues es un procedimiento novedoso para la realización mental, física, social, y ahí pues ponemos más o menos cómo podrás controlar o reducir, cómo podrás prevenir o cómo podrás potenciar. Seguimos nosotros todavía a través de estos centros, seguimos todavía atendiendo bastante gente, pero siempre justamente poniendo la mirada en la solución y no en el problema. En la parte de abajo del letrero ustedes pueden ver nuestra página www.neuroicn.com o en cualquier red social nos pueden encontrar como Fundación ICN. Ustedes escriben Fundación ICN y automáticamente salimos nosotros. O escriben metodología neurointegral y los reto que lo hagan ahorita mismo. Metodología neurointegral, solo existe una en el planeta Tierra que tenemos patentada y que tenemos derechos de autor. Somos nosotros, es una metodología muy integral y como le digo que se enfoca más en controlar, reducir o en prevenir, pero sobre todo en la parte más importante que es en potenciar, que es donde nosotros realmente ponemos la mirada. Disculpe si en algún momento suena un poco enredado y complejo, porque normalmente cuando nosotros damos estas charlas, pues utilizamos muchas palabras técnicas y cuando uno empieza como a cambiar de lo técnico a rebuscarse una palabra para que me puedan entender, pues es donde a veces cometemos como esas, eh, digamos, esas palabras así como medio enredadas y como medio confusas para tratar de buscar. Pero para terminar, quiero decirles que la epigenética es como una partitura, ¿sí? Es como una partitura, como una secuencia más o menos musical, ¿sí? Pero que existen otras marcas de cómo debe hacerse sonar las notas. Una cosa es que a ti te entreguen la partitura y te digan, mire esta, y otra cosa es que tú sepas tocar, sepas interpretar esas notas que están ahí para poder tocar. Entonces, eso es más o menos la epigenética que les he presentado el día de hoy. Cualquier Muchísimas pregunta. gracias. Muchísimas gracias, Julio César. Y pues ahora, si les parece bien, pasemos a las preguntas. Nada más que me voy a permitir cortar la grabación aquí para, para que no se haga muy cargada, muy pesada el video. ¿De acuerdo?